Está pasando. Buenos días. Vamos a orar, entrar a la palabra. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, donde los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, Señor, para entender y comprender, Señor, la razón por la cual tú viniste a esta tierra, amado Jesús. Te damos gracias por la unción para poder enseñar y también para aprender con humildad y sencillez en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, estamos en una época navideña, un tiempo de Navidad, y nuestro tema de hoy es Jesús es la única razón para la Navidad. Y en esta época de Navidad, todo es comercio, todo es comercio. La Navidad se ha vuelto muy comercial y la mayoría de las personas no entiende, no comprende. Piensan que la Navidad son los regalos, que la Navidad es el panetón, que la Navidad es el pavo, que la Navidad es Papá Noel o Santa Claus, y Santa Claus ni Papá Noel no figuran en la Biblia. Pero vamos a entender ahora cuál es el significado de la palabra Navidad. ¿Cuál es el significado de la palabra Navidad? De ahí viene la palabra natividad. Tiene que ver con nacimiento. La palabra Navidad o natividad implican o significan nacimiento. Tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Repito, la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Ya? Lo tienen ahí en pantalla. La palabra Navidad o natividad significa nacimiento y se refiere al nacimiento de Jesús. ¿Por qué al nacimiento de Jesús? Porque el nacimiento de Jesús es trascendental en la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús es un evento tan macro importante y es conocido como la primera venida de Cristo. Y este evento dividió la historia de la humanidad en dos, ¿no? ¿Cuáles son esa división de la historia? AC, DC, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, el evento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La primera división es antes de Cristo, cuando Jesús vino. Y los eruditos afirman que Jesús nació en el año 4000, desde que el primer Adán fue creado. Y la segunda división tiene que ver con la era cristiana. Con Cristo comienza la era cristiana. Supuestamente estamos terminando el año 2020. El calendario lo cita, el calendario lo dice, pero nuestro calendario fue movido, nuestro calendario no es exacto. Pero esa división de antes de Cristo y después de Cristo sí es real. El calendario con el cual nosotros nos regimos es muy diferente al calendario hebreo. En el calendario hebreo, todos los meses tienen la misma cantidad de días. No es como el calendario nuestro que tiene unos meses más días, otros meses menos días. Entonces, esta división es real, antes de Cristo y después de Cristo. Y este evento no solo ha sido trascendente para marcar la historia, sino que también ha afectado de manera relevante la vida de millones y millones de personas que hemos conocido a Jesús, el Cristo, como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Entonces, su venida a la tierra era un asunto de vida o muerte para la humanidad. Y era absolutamente necesario que Él venga, descienda del cielo para restaurar a la humanidad, para restaurar al ser humano. Estamos en el siglo XXI y en este siglo XXI es el siglo del libre pensamiento. Vivimos en una sociedad y en una cultura posmoderna que está influenciada en todas las áreas con esta filosofía del libre pensamiento. Algo que tenemos que entender es que ahora en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el concepto
del pecado original lo han sacado del diccionario. Unos lo niegan y otros hablamos del pecado original. Estamos hablando de la separación de Dios del hombre. Dios le dijo a Adán, morirás. En pocas palabras, ese árbol es mío, no lo toques, pero Adán desobedeció. Y la Biblia nos enseña, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a toda la humanidad. La palabra muerte, como siempre se los digo, su significado en la Biblia es separación. Quiere decir que la desobediencia de Adán separó de Dios a toda la humanidad. Entonces, Satanás de alguna manera ha tratado de minimizar el pecado del hombre y las consecuencias del pecado. Cuando la Biblia nos dice claramente que el pecado es una fuerza destructiva, la Biblia nos dice porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Hay muchos teólogos que están en contra de esta frase, pero es verdad, Dios ama al pecador. Juan 3:16 nos lo cita, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo en el griego es la palabra cosmos y significa sistema social mundial de corrupción y de tinieblas. Ese es el significado del mundo. Entonces, Dios ama al mundo. ¿Ah? Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. ¿Qué hay en el mundo? Pecadores, gente pecadora. Todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado, todos hemos fallado, pero gloria a Dios que Jesús vino a redimirnos de la maldición que había por la desobediencia. Entonces, ama al pecador, Dios ama al pecador, pero no se debe minimizar. Y si la tierra está como está y las cosas están como están en el planeta, es por causa del pecado. La Biblia nos enseña que el amor de muchos se enfriará y la maldad de los hombres aumentará. ¿Ves? Hay muchos opinólogos que dicen que este virus fue creado en un laboratorio. Y la verdad me inclino hacia ese concepto, hacia esa opinión. Pero bueno, el hombre ha pecado, el hombre peca y seguirá pecando. Y la Biblia sigue hablando, sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. Así que esto no se debe tomar con ligereza. Hay una historia conocida para la mayoría de las personas de nuestro planeta. Actualmente somos millones de habitantes y la mayoría no sabe cómo se originó todo, cómo comenzó todo. Y el diablo le ha regalado a la humanidad la teoría de la evolución. ¿Qué es la teoría del Big Bang? La gran explosión que trajo como resultado un universo ordenado, el sol, la luna, las estrellas y cada planeta en su lugar. Y esa no es la verdad. Esa cosmovisión carece de todo fundamento científico e histórico. La verdadera cosmovisión está establecida sobre 4 hechos históricos. Y estos 4 hechos históricos son concretos. ¿Cuáles son? Veamos. La creación, número 1, 4 hechos históricos. Número 1, la creación. Número 2, la caída. Número 3, la redención. Y número 4, la restauración de todas las cosas. Vamos a hablar un poquito acerca de cada una de estas cosas. La creación. El agente creador detrás de todo lo que existe es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, el verbo es la palabra. Veamos en Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución es un cuento de hadas para adultos.
Tengamos en cuenta todas estas cositas. Jesús creó todas las cosas. El verbo, la palabra, Jesús la creó. Fue Jesús quien inició, es el creador de los cielos, de la tierra y del mar. Y Dios insertó al hombre en medio de un ecosistema perfecto. En este ecosistema todo estaba en armonía con el creador y con la creación. Y no había nada que preocupara al hombre, no había nada que traiga malestar. Todo lo contrario, era un paraíso. Era un hábitat perfecto para el hombre, para la humanidad. Y Dios hizo humanos, seres humanos que puedan elegir libremente. Hombres que escojan, seres humanos que escojan amarle a Dios con libertad, responder a su amor, porque el amor con amor se paga. Pero el hombre tomó la decisión fatal. El hombre hizo mal uso de su libre albedrío, de su voluntad, de la voluntad, el libre albedrío que Dios le había dado, y como resultado trajo la caída. ¿Qué sucedió? Maldita es la tierra por tu desobediencia. Es la información que Dios le dio a Adán luego de desobedecer. Y ahí comenzó la maldición que la podríamos reducir a 3 palabras: enfermedad, muerte y pobreza. Y de ahí vienen todos los males del planeta, todos los males de la humanidad. Entonces, la desobediencia de Adán, el mal uso de su voluntad, de su libre albedrío, causó la caída del hombre. Entonces, lo primero que estamos viendo es que la creación la hizo Dios, el verbo. Luego viene la caída. La caída fue por una decisión completamente egoísta. La mujer fue engañada, Eva, pero Adán, el hombre, saltó con los ojos abiertos, con conocimiento de causa al pecado. Con su desobediencia, el primer Adán, porque Jesús es considerado el segundo Adán, con la desobediencia del primer Adán, el primer Adán le envió un mensaje a Dios. El mensaje que el primer Adán le envió a Dios es: no tu voluntad, sino mi voluntad. En pocas palabras, acá yo hago lo que a mí me da la gana. Ese es el mensaje que Adán le envió a Dios con su desobediencia, al hacer mal uso de su libre albedrío, de su voluntad. ¿Y qué sucedió? Eso le abrió las puertas al archienemigo de Dios. ¿Quién es el archienemigo de Dios? Satanás. ¿Y a qué vino Satanás? A robar, a matar y a destruir. A eso vino Dios, Satanás, perdón. Entonces, y Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Satanás vino a robar y a mandar y a destruir. Eso lo encontramos en Juan 10:10, donde el Señor Jesús nos dice: el ladrón viene a ¿qué? A robar, a matar y a destruir, pero yo he venido, dice Jesús, a dar vida y vida en abundancia. Entonces, eso fue lo que le abrió las puertas al archienemigo de Dios. Satanás quiso destruir el plan de Dios sobre la tierra, pero no pudo. ¿Por qué? Porque a Dios nada ni nadie lo puede tomar por sorpresa. Dios habló la palabra y la palabra es la solución. ¿Qué palabra habló Dios? Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese fue el mensaje del primer Adán. No tu voluntad, sino la mía. Pero en Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto de te herirá en la cabeza tiene un significado. En la cultura semítica, cuando hablamos de la cultura semítica, estamos hablando de los hijos de Sem, Can y Jafet, los hijos de Noé. Herir en la cabeza significa quitar autoridad, puesto que Adán, cuando desobedeció
le dio su autoridad a Satanás, el archienemigo de Dios, y Satanás pasó a ser el padrastro de la humanidad. Pues Dios soltó una palabra de que él iba a recuperar esa autoridad que Adán había perdido. ¿Y qué le dice? Tu simiente y la simiente. Está hablando del hijo de la mujer. Ya la palabra semen viene de semilla, ¿no? Y esta te herirá en la cabeza. Entonces, la simiente de la mujer que un día le asestaría un golpe definitivo en la cabeza de la serpiente, estaba hablando de que un redentor iba a venir. Y 4000 años después de Adán, de la desobediencia de Adán, vino Jesús. 4000 años después toma lugar lo que se conoce como la redención, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la red. Algo corto porque no podemos expandirnos. Jesús vino para revertir la decisión del primer Adán. Adán, en el huerto de Edén, al desobedecer y hacer mal uso de su voluntad, de su libre albedrío, no tu voluntad, sino mi voluntad. Yo hago lo que quiero, lo que me da la gana. En cambio, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, él se entregó la voluntad de Dios. Y él también tuvo una lucha ahí. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús le envió a Dios Padre? No mi voluntad, sino la tuya. Recuerde que Adán estuvo en el huerto de Edén y Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. En Getsemaní Jesús dijo, Padre, si puedes quitar esta copa, hazlo, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces lo que Jesús le dijo al Padre, no mi voluntad, papá, sino la tuya. Y eso iba en línea con miras a la cuarta fase, porque estamos viendo esto por fases. Número 1, la creación. Número 2, la caída. Número 3, la redención. La redención. Cuando Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya, eso fue con miras, siguiendo la secuencia, la restauración de todas las cosas. Ahora vamos a tocar un pedacito de la restauración de todas las cosas que se llevará a cabo con la segunda venida de Cristo. Aunque muchos doctores de la ley digan que Jesús ya vino, pues están completamente equivocados porque yo todavía no tengo mi cuerpo glorificado. Yo quiero mi cuerpo glorificado. Pero bueno, dejemos eso de lado. Vamos a puntualizar el asunto de la Navidad. La redención es lo que vino a llevar a cabo nuestro Señor Jesús. Para eso nació Él aquí. Para eso Él vino a la tierra. Siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo humano como nosotros. Y todas las cosas que Jesús hizo, sanidades, milagros, prodigios y maravillas, las hizo como hombre, no como Dios. Cristológicamente hablando, Jesús es 100% Dios, pero Jesús también es 100% hombre. Y el tema de la redención no es muy popularmente entendido. Hay algo triste. A mucha gente le han ensuciado el cerebro con religión. No les han lavado el cerebro, le han ensuciado el cerebro, porque la palabra de Dios lava y limpia. La palabra de Dios, cuando es enseñada bíblicamente, escrituralmente, lava y limpia nuestros conceptos e ideas errados y equivocados. Ahora vamos a ver dos palabritas, redimir, ya que estamos hablando de la obra redentora de Jesús, que ese fue el propósito de su nacimiento, ese fue el plan para su venida aquí a la tierra. La palabra redención o redimir significa recuperar o recobrar mediante el pago de un precio. El hombre estaba muerto espiritualmente. Desde Adán, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Muerte, separación. Todo ser humano estaba separado de Dios. Por eso, en Juan 3, Jesús habla con Nicodemo y Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios.
Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nacemos de nuevo, espiritualmente. Y como siempre digo, el que nace 2 veces, muere una vez. Nace 2 veces, ¿por qué? Porque nació biológica y físicamente de papá y de mamá, físicamente. Pero cuando recibe a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, nace espiritualmente. Por lo tanto, cuando tenga que partir de esta tierra, morirá físicamente, pero estará eternamente vivo con Dios. La palabra muerte significa separación. Toda persona que rechaza la salvación, que rechaza a Jesús como el Salvador de su vida, está rechazando la salvación, está rechazando la vida eterna. Y cuando se vaya de esta tierra, pues eternamente estará separado de Dios e irá al lugar que ahí dice Apocalipsis, al lago de fuego y azufre que fue preparado, al lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus demonios. Entonces, el que nace 2 veces, o sea que recibe a Jesús, muere una vez físicamente. Pero el que rechaza ya el nacimiento espiritual muere 2 veces. ¿Ya? Porque nació biológica y físicamente, pero rechazó la salvación, la vida eterna, o sea, no nació espiritualmente, morirá 2 veces, físicamente y espiritualmente. Por lo tanto, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, amado hermano, la Navidad, amados, es un recordatorio de que el Salvador vino. Ya hay mucha gente que pelea que Jesús no nació en Navidad, que Jesús esa no es la fecha. Mira, ve, si no es la fecha, eso no importa. Lo que importa es que Jesús vino y nació. El Rey de Reyes está vivo. Él nació de una virgen, se cumplió la profecía y él fue a la cruz como estaba escrito, murió y resucitó al tercer día, recuperó lo que Dios había prometido, te diré en la cabeza, la autoridad. El hombre puede tener vida eterna. Cuando Jesús dice consumado es en la cruz, el velo del templo se rasgó. Ahora entendamos que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día del Yom Kippur al lugar santísimo que era el templo en la tierra. Y luego de eso, que el velo se rasga, todo ser humano puede entrar al lugar santísimo. Todo ser humano en Cristo Jesús puede entrar al Padre. Entonces, Jesús nos volvió a conectar con Dios a través de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y entronación. Gloria a Dios. Y Jesús va a regresar. Entonces, el que nace 2 veces, muere una vez, físicamente nada más. Pero el que nace una vez rechazando el nuevo nacimiento, morirá 2 veces, físicamente y espiritualmente. Entonces Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Cristo tuvo que venir para recuperarnos, porque fuimos vendidos al diablo por el pecado de Adán. Y eso es algo que la humanidad no sabe, la humanidad desconoce, no saben lo que ocurrió miles de años atrás. Y en el Nuevo Testamento encontramos una tremenda revelación del apóstol Pablo. Mire, en Gálatas el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A la humanidad le han vendido una tremenda mentira. Todos somos hijos de Dios. Eso es falso. No todos somos hijos de Dios, bíblicamente, más a los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios somos solamente aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Así que si te dijeron que todos somos hijos de Dios, pues verifica. ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Creo que cuando termine
a ti que estás viendo este video, muy aparte de nuestra iglesia que está conectada el día de hoy, pero va a llegar este video a ti, es para que tomes la decisión más importante de toda tu vida. ¿Dónde pasarás la eternidad después que te vayas de esta tierra? En el versículo 4 nos dice que Dios envió a su Hijo. Y en el versículo 5 nos dice para qué vino, para redimir. Jesús vino para redimir a la humanidad. Y Pablo menciona que Jesucristo aparece en la tierra en el momento histórico preciso, en el momento histórico correcto, fijado o prefijado por Dios Padre. Llegó el día. Y Jesucristo vino al mundo. El mundo ya estaba listo. El mundo ya estaba preparado de varias formas para el nacimiento del Mesías en la tierra. Cristo Mesías ungido tienen el mismo significado, simplemente que están en diferentes lenguas. Cristo en griego, Mesías en hebreo y ungido en español. Ahora vamos a ver el marco histórico para el nacimiento de Jesús en 4 partes y voy a tratar de correr el marco histórico para el nacimiento de Jesús. Número 1, Israel. Número 2, el mundo gentil. Número 3, Roma, el poder político. Y número 4, el aspecto social. Vamos a hablar de Israel y vamos a correr. Religiosamente hablando, Israel ya había quitado su idolatría y la revelación del Antiguo Testamento ya se completó. Los 37 libros del Antiguo Testamento ya se escribieron y el canon del Antiguo Testamento ya se había cerrado. Y ya había sinagogas en todo Medio Oriente y existía una tremenda expectativa de la venida del Mesías, el Cristo. El doctor Lucas, en Lucas 1, 6, 5 nos dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Había una expectativa por todo lo que iba a ocurrir. Ahora vamos a ver la parte número 2, el mundo gentil. Religiosamente hablando, estaba desesperadamente controlada por diferentes mitologías. La mitología griega, la mitología romana, y como su nombre dice, son mitos nada más, mitología, ¿no? Y no vamos a hablar de mitología de los dioses griegos ni los romanos, ¿no? Pero sí, el mundo gentil estaba controlado en ese entonces por la mitología griega y romana, con prácticas inmorales que dejaban a la gente espiritualmente mal, en quiebra, en bancarrota espiritual. Ahora, la persona que no tiene pacto con Dios está en bancarrota espiritual. Está en una quiebra espiritual. Se encuentra completamente espiritualmente en cero. Entonces, esa gente, ellos necesitaban, y aquel que no tiene a Dios necesita, así como ellos necesita desesperadamente un Salvador. Y aquí vemos el poder político de Roma. Desde el punto político, Roma tenía la hegemonía. Roma era el poder. Recuerde que en ese tiempo habían 3 poderes. El poder de Roma, militar, que ocupaba todo el mundo antiguo. El poder de las letras, el intelecto, los griegos. Y la religión, que lo tenían los judíos. Ahora, Roma había establecido la Pax Romana, Pax con X. ¿Qué significa eso? Que había construido una red de caminos a través del mundo mediterráneo. Históricamente eso era conocido como la Vía Apia. ¿Para qué? Para hacer más seguros los viajes a las ciudades principales. Y la ley romana garantizaba los derechos civiles de la gente, particularmente la de los ciudadanos romanos. Y había legiones romanas, o sea, soldados estacionadas en todo el área para asegurar la estabilidad política. Eso era con respecto al poder político de Roma, pero en el aspecto social, socialmente hablando, la cultura griega, que es la cultura helénica, influía fuertemente en el área intelectual. Y como decía, el idioma griego, el griego koiní, no el griego clásico de Platón, de Sócrates, el griego koiní era hablado en todo lugar. Era como el inglés, el idioma inglés en este tiempo. La fuerza romana nunca pudo
desplazar la influencia de la cultura griega, de la cultura helénica. La cultura griega y el idioma griego habían unificado todo el área, haciendo que la proclamación del evangelio fuese más fácil. Y dentro de ese marco histórico, Dios envió a su Hijo. El apóstol Pablo, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, no solamente hablaba hebreo arameo, también hablaba el griego. De seguro que hablaba el griego clásico y el griego koiní, ¿no? Entonces todo se ordenó y se preparó para la venida, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para el nacimiento del Hijo de Dios. Y Dios envió a su Hijo. Entonces el apóstol Pablo no solo habla de la venida de Jesús, sino del propósito de su venida. Jesús apareció para redimirnos de la autoridad de Satanás. La Biblia dice que la gente peca porque le falta conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. La ignorancia causa destrucción. Y hay algo que la humanidad no entiende. Y esto es lo que se conoce como revelación redentiva. La gente no entiende lo que Jesús hizo. Jesús crucificado, no entienden. Para muchos, esa imagen de Jesús crucificado es un ícono religioso más. Es la base por la cual se han hecho crucecitas para llevarlas en el cuello, pero ellos no entienden cuál es el propósito detrás de la obra de la cruz. Ellos no tienen el correcto conocimiento y entendimiento de lo que la obra de Cristo consiguió para la humanidad, y mucho menos lo que implica de manera personal. La mayoría en el planeta no entiende, no sabe de estas cosas. Para mucha gente Jesús murió por la humanidad, pero para ellos de manera individual no significa absolutamente nada. Ahora, si ellos no entienden el concepto total, global, menos van a entender el concepto personal. ¿Saben qué sucedió cuando Adán desobedeció? Cuando Adán cayó. Adán era cabeza de la creación. Adán representaba la creación, fue el primer hombre, el primer humano. Y cuando Adán cayó, la humanidad entera cayó y entró en cautividad. Ese fue el problema. Pero tan pronto como el problema se dio en el huerto de Edén, Dios habló la solución. Dios habló que tenía un plan, el plan de salvación. La venida de Cristo era el plan de salvación para completar y consumar el plan de Dios en el planeta de Tierra. En el único lugar donde hay rebelión es en el planeta Tierra. En el resto del universo todo está en paz. Por eso Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. En el cielo no hay enfermos, en el cielo no hay gente pobre, en el cielo no hay gente rebelde, en el cielo todo está en armonía. Entonces, cuando una persona escucha el evangelio, que significa buenas noticias, cuando una persona escucha las buenas nuevas, la excelente noticia de la salvación de Dios y toma la decisión de recibir a Cristo, entonces esa persona es redimida, restaurada, recobrada. Esa persona es librada de la autoridad de las tinieblas, es librada del poder de Satanás y pasa del reino del diablo al reino de Dios. Y así es como está dividida la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y hay un evento trascendente que tiene que ser real en cada uno de nosotros. Y Jesús habló acerca de eso. Lo tiene en pantalla en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 7 le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo.
En el momento que una persona nace de nuevo, Satanás pierde dominio sobre el espíritu, el alma y el cuerpo de esa persona. Cuando una persona recibe a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y se arrepiente de la vida que ha estado llevando y le pide perdón a Dios y le dice, necesito de ti, Señor, me arrepiento. Entonces, en ese momento que esa persona invita a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, repito, Satanás pierde dominio sobre su espíritu, sobre su alma y sobre su cuerpo. Pierde dominio sobre su salud, sobre su familia, sobre sus finanzas. Y eso sucede cuando una persona se rinde ante Jesús, el Cristo. Todo eso sucede. Entonces, cuando uno experimenta la realidad de la redención, la esclavitud de pecado termina. Claro que vas a seguir peleando batallas en esta tierra porque todavía vamos a estar en este cuerpo humano que todavía no ha sido redimido, pero es más fácil porque el Espíritu de Dios viene a habitar dentro de nosotros y somos guiados desde adentro. Entonces, ¿cuál es la tierra de la cautividad cuando somos libres de la cautividad? La tierra de la cautividad es la tierra del reino de tinieblas. Y tinieblas es una palabra que representa, implica todo lo que Satanás es, tiene y hace. Cuando una persona está en esa situación, no puede estar peor, porque dónde pasará la eternidad depende de si sale o no sale de esa tierra de esclavitud. Pero cuando una persona nace de nuevo, invitando a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, inmediatamente, por haber recibido a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, es trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. Salimos de la familia del diablo y entramos a la familia de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces la Biblia dice claramente que por medio de la redención hemos sido librados de la potestad, de la autoridad, del poder, del dominio, de la jurisdicción, del reino, del ámbito, de la opresión, de la influencia de las tinieblas. Este tiempo en que vivimos es conocido como la era de la iglesia. Nuestro ministerio consiste en traer gente al reino de Dios, en dar vida, que la gente y los corazones de los hombres tengan comunión con Dios nuevamente. Ahora, Jesús vino hace 2020 años, aprox, y Jesús nació en un pesebre. Ponga atención, por favor. Jesús nació en un pesebre. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Jesús nació en un pesebre y un pesebre no es un lugar que tiene paja y animalitos a los costados para adornar. Entendamos simbólicamente por qué Jesús nació en un pesebre. ¿Lo tiene en pantalla? ¿Para qué era el pesebre? El pesebre era el lugar donde nacían los animales que iban a ser sacrificados. Repito, el pesebre era un lugar donde nacían los animales para sacrificio. Y la Escritura nos dice que Jesús nació en Belén. Lo tiene en pantalla. Pesebre, lugar donde nacían los animales para el sacrificio. Ahora, Jesús nació en Belén, ¿correcto? Jesús nació en Belén. ¿Qué significa Belén? Belén viene del hebreo Betlehem, que significa casa de pan. Y Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el pan de vida que descendió de lo alto. Jesús nació en Belén y es el Cordero escogido por Dios. Él no vino en su primera venida para reinar, aunque muchos lo quisieron hacer rey, pero él no quiso, él no se los permitió, porque él vino a honrar a aquello que estaba en línea con su nacimiento. Él nació en un pesebre
y tenía que morir como un cordero, como un sacrificio. Recuerde que en el pesebre nacían los animales que iban a ser sacrificados, el cordero que iba a ser sacrificado. Y Jesús, al ser sacrificado, quitó ya el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús venga en su segunda venida, por segunda vez, todo ojo lo verá y él vendrá ya no para sufrir en la cruz, porque ya pagó, y el libro de Hebreos nos dice que un sacrificio, el sacrificio de Jesús ya fue hecho, ya no hay más sacrificios que hacer. Entonces Jesús ya no vendrá para sufrir, sino vendrá para restaurar las cosas, para ordenar las cosas y reinar sobre la tierra. Ahora a ti te digo, si en este tiempo Jesús no es el rey de tu corazón, no lo será cuando Él venga. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, entonces Dios no es tu Padre. Aunque reces el Padre Nuestro, aunque reces el Padre Nuestro, si no has recibido a Jesús, si no tienes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, aunque reces el Padre Nuestro, Dios no es tu Padre. Como decía, no todos somos hijos de Dios, aunque todos somos creación de Dios. Si hoy Jesús no es el rey de tu corazón, en su segunda venida no será tu rey, sino será tu juez. Y la venida de Jesús para muchos es una fantasía, un mito. Muchos han escuchado farsas y predicadores haciendo predicciones fallidas con respecto a su venida, dando año, fecha, mes, día. Y se han equivocado. La Biblia nos dice que el día y la hora nadie sabe. Y mientras Jesús viene o demora su venida, nosotros tenemos que servirle y esperarlo y servirle. Entonces, hay dos tipos de personas: los que aman la venida del Señor y los que se burlan de su segunda venida. Aquellos creyentes que creen que Jesús ya vino, cuando Jesús venga, se van a quedar porque no creyeron. Entonces, dos tipos de personas: los que aman la venida del Señor y los que se burlan de su venida. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, ya vamos a terminar, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amados, Jesús viene y su venida es real, es literal. Su venida también es judicial, juicio. Y Jesús viene a juzgar a aquellos que han rechazado su gracia, aquellos que lo han rechazado a Él como el Señor y el Salvador de su vida. Así te hayas portado muy bien, no es por obras. La Biblia dice no es por obras. Entonces, Dios nos ha dado lo mejor que Él tenía, su Hijo, Jesús. Dios nos dio lo mejor que Él tenía, a Jesús, por nuestros pecados, siendo Él la parte agraviada, la parte perjudicada. Él fue sacrificado, crucificado. Y el hombre tenía la parte ofensora, y Dios no estaba obligado a hacer nada por nosotros, pero lo hizo por amor. Dios no se desentendió de nosotros. Dios no le dio la espalda a su creación. Dios tomó un paso, el paso de amor. Dios nos amó. Dios tomó la iniciativa de la reconciliación. La humanidad ha pisoteado la gracia de Dios. Han rechazado al Hijo de Dios porque quieren seguir viviendo en tinieblas. Pero viene el tiempo que Jesús va a tomar posesión del planeta que Él creó y que le pertenece. Él no lo creó para que esté en desorden. Él viene para ordenar las cosas. Y las cosas finalmente van a cambiar. Sí van a cambiar. Jesús mismo van a cambiar cuando Jesús venga. Humanamente, ningún gobierno, ningún hombre, ninguna corporación va a poder hacer nada por la humanidad. Jesús mismo en persona vendrá a enderezar lo torcido. ¿Ya? Y vendrá a enderezar. ¿Y quién podrá resistir a Jesús? Si Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, si de Él es el imperio, el poder y la gloria, si Él es el alfa y el omega, si Él es el principio y el fin, ¿quién podrá resistirle?
Nadie. Entonces, es mejor estar del lado de Jesús. Es mejor estar con Jesús y contribuir, apoyar y ayudar con el plan de Dios. Pero lo primero, recíbelo en tu corazón. Hay algo que tienes que tener muy en cuenta. Recuerda, el nacimiento de Jesús en la tierra fue para cumplir el plan de Dios en la tierra. Lo tienes en pantalla, entiende. Primero es la creación, luego vino la caída, luego vino la redención y en el futuro vendrá la restauración de todas las cosas. Pero antes que todas las cosas sean restauradas, antes que la tierra sea restaurada, lo importante es que tu vida sea restaurada. Y Dios nos está dando la oportunidad hoy de ponernos a su lado. Hoy es el día de tu decisión y esto es lo más importante para Dios. El Rey Jesús viene pronto. Jesús es el Rey y es el centro de la Biblia, pero Él quiere ser el centro de tu corazón y Él hoy te da la oportunidad de hacerlo. Así que quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Abre tu corazón a Cristo Jesús. La Navidad es el nacimiento de Jesús y Jesús tiene que nacer en tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. La Biblia dice que Él está tocando y si tú abres, Él entrará y cenará, habitará, recibirá, habitará, vivirá contigo. Así que vamos a orar. Quiero guiarte en esta oración para que puedas recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Repite conmigo, por favor. Amado Dios, reconozco que necesito de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y lléname con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a vivir una vida recta y correcta que agrade a ti. Y ayúdame a ser de bendición a mi familia, a mis amistades y a toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, has pasado de muerte a vida, de maldición a bendición. Y hoy eres hijo, hija de Dios. Bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Puedes contactarte con nosotros, somos la Familia de Fe. Nos puedes encontrar en Facebook, Familia de Fe, para poder ayudarte, para poder apoyarte, para poder servirte en tu crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta sesión de este domingo, esta palabra que ha sido soltada para la honra y la gloria tuya. Gracias por cada persona que está viendo y verá este video, cada persona que abrirá su corazón, Señor, y sacará pasaporte y visa para ir al cielo. Señor, gracias por este tiempo. Para poder celebrar que tú naciste, que tú llegaste, Señor, a esta tierra y que ya pagaste por nosotros. Estamos muy agradecidos, Padre, por el Espíritu Santo y por Jesús, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.